Bueno, bienvenidos chicos. Como les decía, ya la sexta clase del curso de Arduino. Ya nos queda poquito, 2 clases más para terminar este curso. Vamos viendo varias cosas de Arduino y nos quedan muchas cosas más todavía para ver. Así que, bueno, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, ¿sí? Para la clase de hoy también muchas cosas por mostrarles. Vamos a ver hoy, durante la clase, cómo podemos hacer con Arduino para controlar artefactos, por ejemplo, iluminación, ¿sí? O sea, cómo hacemos para encender o apagar focos que funcionen con 220 voltios, o un ventilador, una estufa, el televisor, cosas así como es. Eso para la primera parte de la clase, y para la segunda clase vamos a ver cómo podemos dar movimiento a nuestros proyectos a través del uso de un servomotor, esa es la palabra, que es algo parecido a un motor, pero con características especiales. Entonces vamos a ver en qué consiste o qué es esto del servomotor, cómo lo vamos a manejar y qué proyectos podemos armar con el servomotor. Entonces, bueno, eso es más o menos la idea de la clase de hoy. Así que bueno, vamos a comenzar. Ya les voy a compartir yo mi pantalla. Así vamos viendo y vamos analizando unas cositas, ¿sí? Vamos por acá. Vamos a concentrarnos un poquito en el simulador. Pongo esto por acá. Y esto lo vamos a minimizar, ¿sí? Bueno, acá tenemos, todos están pudiendo ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahí estamos en el simulador. Fíjense, tengo un circuito sencillo, básico, como siempre arrancamos nuestras clases, y lo vamos a ir complicando un poquito, ¿bien? Bueno, en este circuito básico sencillo tenemos nuestra batería, que puede ser de 9 voltios, puede ser una pila, en fin, diferentes tipos de fuentes de energía. Tenemos en este caso un foco, que puede ser una lámpara de un auto, ¿sí? Que funcione con 12 voltios, puede ser una lámpara de una linterna, o si a esta batería la reemplazáramos por algo más grande, bueno, alguna lámpara que funcione con más energía. Y después tenemos una llave, que en este caso es un pulsador, el cual ya sabemos que si nosotros lo presionamos, el foco se va a encender, obviamente, porque no hay nada raro, simplemente pasa la corriente a través del cable positivo, pasa a través del foco, pasa a través del pulsador y vuelve al negativo y se cierra el circuito, ¿sí? Entonces no hay nada extraño en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, este sería un accionamiento manual, ¿sí? Pues yo tengo que estar presionando el pulsador para que funcione. Bueno, si esta lámpara la reemplazamos, en este caso por un motor, el circuito no va a variar mucho. Simplemente he sacado la lámpara y he puesto el motorcito, y fíjense que ahora yo accionando el pulsador, el motor gira, ¿bien? Entonces, bueno, no hay nada extraño, pero esto sigue siendo manual. Y bueno, como nosotros ya estamos en la era de la tecnología, ya no queremos hacer cosas manuales, sino que las haga, en este caso, el Arduino, se automatice. Vamos a ver cómo podemos reemplazar estas llaves o pulsadores por algo que se pueda comandar eléctricamente, ¿sí? Entonces, bueno, acá nace, o les presento, quizá algunos ya los conocen, o habrán sentido nombrar seguramente la palabra transistor. El transistor no es más ni menos que una llave, es una llave electrónica. Acá lo encontramos en el Tinkercad, ya lo vamos a buscar, van a ver que hay varios modelitos. Fíjense, el que nosotros vamos a usar es el primero, el que dice transistor NPN o del tipo N, ¿sí? Ese transistor, ya les voy a mostrar una foto cómo es realmente, siempre va a tener 3 patitas, y cada patita va a tener un nombre que van a ser colector, base y emisor, ¿sí? Dependiendo del modelo del transistor, no siempre van a estar en el mismo orden, ¿sí? Pueden estar quizá la base primero, después el colector y el emisor, o mezcladas, ¿bien? Entonces, lo que nos interesa a nosotros de este transistor es lo siguiente, ¿sí? Yo acá les preparé un pequeño apunte, que también se los voy a subir, donde hablo un poquito más del transistor. Acá lo tenemos en forma real, la vida real.
Fíjense, este transistor que yo les muestro se llama BC547, ¿sí? Un transistor puede tener diferentes nombres, puede ser BC548 y así, hay muchos, ¿sí? Si nosotros compramos un transistor, siempre nos van a preguntar qué nombre queremos. Entonces, bueno, uno que es casi general o genérico, podemos decir, es este que yo le mencioné acá. Y fíjense cómo están distribuidas las patitas. Tenemos la primera es el colector, la segunda es la base y la tercera es el emisor. Acá tenemos el símbolo eléctrico. Y hay otros modelos donde fíjense que si ustedes los comparan es más grande, ¿sí? El de la derecha es más grande, su encapsulado es más grande. Y solamente la diferencia es que permite pasar a través de él más corriente, ¿sí? Imaginemos que es un cable, que los dos son cables, y uno es un cable más finito, perdón, y el otro es un cable más grueso. Entonces, cuando nosotros tenemos que alimentar artefactos que consumen más, por ejemplo, para que tengan una idea, un cargador de celular consume muy poquita corriente, entonces el cable del cargador es finito, ¿sí? Si lo comparamos con el cable de la plancha, la plancha consume más corriente y por ende su cable va a ser más grueso, ¿sí? Bueno, acá lo mismo pasa con los transistores. Como los transistores van a ser, ya ahora lo van a ver, son los encargados de hacer pasar la corriente a través de ellos para que se prendan o se apagan los artefactos. Bueno, entonces esos transistores tienen que estar acorde a la corriente que consume el artefacto. ¿Bien? Bueno, si volvemos un poquito al gráfico anterior, esto es lo mismo. Fíjense, tenemos la batería, tenemos un motor, tenemos el equivalente que sería una llave que yo les dije, donde tenemos un contacto que es el colector, otro que es el emisor y la base que va a ser el control, ¿sí? Siempre el transistor va a ir acompañado de una resistencia en la base para que no se queme el transistor. ¿M? Y generalmente se utiliza una resistencia de 10.000 ohms. ¿M? ¿Sí? ¿Alguien me quiere consultar algo? A ver. Bien, acá me consulta Santiago si vemos amplificadores operacionales. No, Santiago, en realidad no vamos a ver los operacionales, ya que digamos, estarían incluidos dentro de otra área de la electrónica. No, en este caso solamente lo vamos a ver como una llave al transistor, no como un amplificador. Así que bueno, volviendo al tema este del transistor y cómo lo vamos a utilizar, veamos en el simulador el siguiente circuito, ¿sí? Yo acá tengo un transistor, simplemente lo puse de costado, tengo el colector, la base y el emisor. Algo que tienen que acordarse siempre es cuando usen un transistor del tipo N, el emisor siempre va a estar conectado al negativo de la fuente, ¿sí? Eso es algo para tener en cuenta. Bueno, acá tenemos la base y simplemente para encender o apagar el transistor hay que colocar en esa patita de la resistencia un voltaje, ¿sí? Si nosotros ponemos un voltaje de estado alto, el transistor se va a encender. Si ponemos un voltaje de estado bajo, el transistor se va a apagar, ¿sí? Entonces vamos a hacer la pruebita. Vamos a conectar esta patita a un estado bajo, ¿sí? Acuérdense que un estado bajo vendría a ser 0 voltio, o es lo mismo que lo ponga en el negativo. Es un potencial bajo. Fíjense, yo lo voy a simular y el transistor no va a pasar, no se va a enterar, ¿sí? Porque no le ocurre nada. En cambio, si yo a esa patita yo la conecto al positivo, fíjense que el transistor se encendió, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo puedo utilizar al transistor como una llave controlada por corriente o por voltaje, ¿sí? Como quieran ustedes llamarlo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a utilizar esto relacionado con el Arduino? Bueno, podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a combinar, pero ya que estamos, veamos otro ejemplito, sustituyendo el foco por el transistor, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer la simulación. El transistor está conectado a un terminal alto, ¿sí? A un terminal positivo, y el motor se enciende. Si nosotros cambiamos esa patita y la pasamos al negativo,
el transistor queda apagado y por ende el aparato que yo quiero prender o apagar también va a estar apagado, ¿sí? Bueno, ¿qué más pueden controlar ustedes a través de un transistor? Y bueno, imagínense que podríamos controlar si tienen una tira de LED, que se usa mucho para los autos, cosas así. Simplemente lo que tenemos que hacer es esta conexión, ¿sí? Fíjense, tenemos la patita que va a ir, acá lamentablemente no lo puedo simular porque esta tira de LED es una tira especial, pero si ustedes compran una tira de LED comunes, solamente tiene dos contactos, el positivo y el negativo. Entonces el positivo de la tira de LED va a ir, ya saben, al positivo de la batería, la salida de esa tira de LED va al colector, el emisor del transistor va a masa, y ustedes a través de la patita de base pueden encender o apagar esa tira de LED, ¿sí? Así que, ¿alguna duda hasta acá, chicos? ¿Cómo vamos? Profesor, ¿puede silenciar el micrófono? A ver, ya me fijo, capaz que está con el mic abierto. Ya lo seleccionamos, acá no es, ya la silenciamos. Ahí está. Bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá, chicos? Simplemente estamos viendo un transistor, un componente nuevo. No hay nada muy raro. Acuérdense que tiene 3 patitas. Si nosotros le aplicamos un voltaje en la base, se cierra el transistor, deja pasar la corriente y se prende el aparato que ustedes quieren comandar. ¿Bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ir relacionando esto con Arduino, ¿sí? ¿Cómo vamos a conectar esto con Arduino? Yo acá tengo algunas cositas ya hechas para ganar tiempo, ¿bien? Entonces acá tengo el mismo circuito de arriba, solamente que he cambiado el motor, es el mismo. Fíjense que tengo acá el Arduino, y esto lo voy a sacar para explicarles qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Este circuito es el mismo que ya vimos, vamos incorporando el Arduino, sabemos que tenemos que enviar a través de alguna de las patitas digitales un voltaje alto o un estado alto para que se prenda el transistor, ¿sí? Entonces esto lo podemos hacer, como tenía yo la conexión, ahí en la patita 0, ¿sí? Puede ser cualquiera de las digitales. Entonces, para que esto se cierre, ustedes recuerden que siempre para que haya una corriente eléctrica, tiene que salir el cable del positivo, pasar por algo y volver al negativo, ¿bien? Entonces, si ustedes se fijan acá en este Arduino, yo estoy sacando o queriendo sacar un voltaje, una corriente desde el pin número 0 para que pase por la resistencia y el transistor, ¿sí? Pero no tiene cómo volver al Arduino a través de GND. Entonces, siempre que usen ustedes una fuente aparte del Arduino, necesitan vincular o relacionar ambos negativos, ¿sí? El negativo de esa fuente con el negativo del Arduino. Entonces, por eso yo había puesto acá un cablecito desde el negativo de esa fuente hacia el negativo del Arduino, ¿bien? Entonces, de esta forma, sí, la corriente que salga por D0 va a pasar, bueno, por estos componentes y va a retornar también al Arduino para que pueda circular, ¿bien? Entonces, veamos si yo hago algún tipo de simulación acá. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Fíjense, yo ya puse a simular aquí y este motorcito está girando. Pero bueno, ¿por qué está girando? Y bueno, ¿será que habrá algún programa que indique que en esa salida 0 entrega algún voltaje durante un tiempo? Veamos, ¿sí? Bien, yo acá ya lo había puesto, para que ustedes vayan razonando, fíjense. Ustedes saben que hay que largar un voltaje alto por esa patita, ¿sí? Entonces, para eso usamos el pin que venimos, perdón, el bloque que usamos siempre para encender LED, que es este de acá, ¿sí? Definir pasador en estado alto. Y acá ustedes pueden, si quieren que el motor gire, por ejemplo, 5 segundos, vamos a poner 5 segundos. Y luego lo vamos a parar
Vamos a hacer que quede 3 segundos parado y vuelva a comenzar, ¿sí? Entonces hagamos la simulación de vuelta y veamos qué ocurre, ¿sí? Ahí tenemos el motor que tiene que andar 5 segundos, se detiene 3 segundos y vuelve a retornar su recorrido, ¿bien? Entonces fíjense que de una manera muy sencilla, a través de un componente muy sencillo también de entender, nosotros podemos empezar a controlar artefactos que antes no lo podía conectar directamente en las salidas del Arduino porque consumen mucho, ¿sí? Recuerden que siempre nosotros hemos conectado hasta el momento LED o el zumbador. Y en algún momento, ahora vamos a conectar otro componente más adelante, pero no consumen tanta energía, ¿sí? Entonces, bueno, este sería el uso del transistor como elemento de control de artefactos que, fíjense, están funcionando con qué tensión, con la tensión continua, ¿sí? Es decir, con pilas, con baterías. No estoy colocando 220 voltios acá para prender nada. Ya ahora en un ratito les indico cómo hacemos para poder conectar artefactos a 220 voltios, ¿sí? Bueno, siguiendo con este tema, ya que hemos comprendido lo que es el transistor, cómo lo comandamos, simplemente poniendo un voltaje alto se prende el transistor, si ponemos un voltaje bajo se apaga, ¿bien? Vamos a volver acá a este machete que yo les hice, y vamos a conocer otro personaje más, que también es una llave, así como el transistor también es una llave, pero un poquito más complicada, tanto en su construcción como en su funcionamiento. ¿Qué podemos ver de esta llave que se llama relé? Que vamos a ver, ya les voy adelantando acá, fíjense, esto sería un relé, esta cajita azul. Internamente un relé tiene contactos y tiene una bobina. Entonces, para que el relé funcione, a esa bobina hay que ponerle un voltaje. Ese voltaje puede ser 5 voltios, pueden ser 12 voltios, 24, 48, dependiendo de la construcción del relé. Por otro lado, los contactos son 3. Si ustedes lo observan acá en la foto, estos 3 contactos son los que están dentro del relé. Y hay un contacto que es compartido, que va en el medio, que se llama común. Y luego, si ustedes observan detenidamente la foto, van a ver que ese contacto común está tocando con otro que está, en este caso a la derecha, y está abierto o no tocando al de la izquierda, ¿sí? Entonces, esos contactos se van a llamar, ya dijimos, común, el del medio, el que está tocando, ¿sí? Sin que yo alimente nada, sin que yo energice el relé, está tocándolo al del medio, se llama normalmente cerrado, ¿sí? Porque están cerrados entre sí. Y el de la izquierda se llama normalmente abierto, ¿no? Porque justamente si ustedes ven la foto, él está abierto, no lo está rozando ni nada al contacto común. Cuando ustedes pongan un voltaje en esa bobinita, ¿qué va a ocurrir adentro? Bueno, adentro se va a formar un campo magnético, como si fuera un imán. Entonces, ese imán lo que va a hacer es mover el contacto del medio, que antes estaba tocándolo al de la derecha, se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, eso va a permitir abrir o cerrar la corriente dependiendo qué contacto esté utilizando yo. Yo puedo usar cualquiera de los dos, el que está abierto o el que está cerrado. Entonces ya vamos a ver un poquito más en detalle ese concepto, ¿sí? Acá tienen otra fotito quizá más clara. Tenemos la bobina. Acuérdense que la bobina tiene 2 patitas para poder alimentarla. Tenemos los contactos. Acuérdense, el contacto común es el del medio. Tenemos el contacto normalmente cerrado, que siempre va a estar haciendo contacto con el relé hasta que yo lo alimente. Y el normalmente abierto, que está abierto y después se va a cerrar cuando yo alimente el relé, ¿sí? Físicamente el relé puede tener varias formas, ¿sí? Por ahí el que tiene vehículo, quizá escuchó la palabra relé porque son los que comandan las luces, el ventilador o cosas así, ¿sí? Fíjense que tienen, acá tenemos el simbolito, tenemos el símbolo de la bobina, estas patitas B1 y B2, fíjense que es como un rulito, eso indica que es la bobina,
Y después vamos a tener los tres contactos que son el común, el normalmente cerrado y el normalmente abierto. ¿Cómo usamos este relé? Será la pregunta. Bueno, el relé es muy fácil de usar también. Siempre va a trabajar en conjunto con su amigo el transistor, donde yo lo voy a conectar de esta forma que estamos viendo acá. Entonces, no hay ningún secreto. Lo único que yo tengo que encontrar es lo siguiente. ¿Se acuerdan que antes nosotros con el transistor prendíamos un foco o un motor? Bueno, ahora lo que vamos a aprender es la bobina del relé. Entonces, si nosotros alimentamos la bobina del relé, ya sabemos que adentro se va a formar un campo magnético y eso va a cerrar o va a abrir los contactos, depende cuál sea, para dejar pasar la corriente, y ahí sí podemos conectar artefactos, por ejemplo, de 220 voltios, ¿sí? Me gustaría que hagamos esto en el simulador, así que yo les muestro aquí. Voy a salir de esta parte. Después les voy a compartir estos ensayos que vamos haciendo, ¿sí? Vamos a buscar acá en el simulador cómo sería la conexión de este relé. A ver, ¿dónde la tengo? ¿Sí? Aquí está. Bueno, lamentablemente el simulador no trae fuentes de 220 voltios, pero lo vamos a simular con la batería. Vamos a suponer, yo acá les puse una frase, donde estos dos cablecitos vamos a suponer que lo estamos colocando en el enchufe de la pared. Y este es un foco de 220 voltios. Puede ser el ventilador, la estufa, lo que ustedes quieran, ¿sí? Lo que nos interesa ahora es el relé. Vamos a buscarlo al relé para entender dónde están las patitas que necesitamos alimentar para que funcione. Me dan 2 segundos y lo vamos buscando, ¿sí? De paso, no sé si ya lo vi con ustedes, observen que el simulador ha cambiado un poquito su forma. Bueno, los diseñadores han agrupado un poco los componentes, así que es más fácil buscar por ahí las cosas. Así que está muy peor. Veamos acá, fíjense, este simulador tiene dos tipos de relé, uno es común y otro es doble, ¿sí? Vamos a concentrarnos en el común, que es más fácil, ¿sí? Entonces, ya tengo mi relé, fíjense que acá me está marcando que tiene 6 patitas, ¿sí? Ya vemos por qué 6 patitas. Si nos vamos al machete, ¿cuántas patitas deberíamos tener nosotros? Bueno, tenemos 2 patitas que son de la bobina y 3 que son de los contactos. Volvamos al simulador. Busquemos dónde están las patas de la bobina. Si se fijan en el dibujito, estos puntitos vendrían a representar las patas del relé, ¿sí? Entonces la bobina vendría a ser este rulito que está acá. Por ende, sus contactos son el 5 y el 8. Terminal 5 y 8 son la bobina. Y después este dibujo me está indicando que esta línea larga vendría a ser el contacto común, o sea, la patita del medio, que puedo utilizar tanto el 1, terminal 1, como el 2, es decir, están unidos estas dos. De este lado tengo los contactos abiertos y cerrados, ¿sí? Ya vamos a ver cuando alimentemos la bobina, vamos a ver que esta patita del medio que está inicialmente en el contacto cerrado se va a ir hacia el contacto abierto. Bueno, volviendo acá a la conexión, dije que la bobina era el 8 y el 5, ¿sí? Yo acá la tengo ya conectada, lo voy a desconectar un poquito para que ustedes vean y después lo vuelvo a reconectar, ¿sí? Tengo bobina por acá, esa la voy a alimentar con una tensión de 5 voltios que la voy a sacar directamente del Arduino, ¿sí? De la patita de 5 voltios del Arduino lo voy a conectar en una de las bobinas y la salida de la bobina va a pasar a través del transistor. De esta forma, cada vez que yo a través, en este caso del pin número 1, mande un voltaje alto, el transistor se va a cerrar, va a pasar una corriente por la bobina y el relé se va a energizar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con las patitas, fíjense. Bueno, obviamente debo hacer un programa para que encienda el transistor, entonces veamos si ya
lo tengo listo. Sí, acá tengo un programita. Lo voy a poner encendido durante 6 segundos. Y lo vamos a apagar también durante 6 segundos. Vamos a iniciar la simulación y veamos qué pasa con esos contactos, ¿sí? Vamos a hacer más grandecito esto. Observen qué pasa con este contacto común. Ahí está apagado, ¿sí? Estamos en la parte de abajo del programa. Ahí se enciende, fíjense que se unen el contacto común con esta pata de arriba y luego de 6 segundos se desactiva, ¿sí? El contacto común pasa a hacer contacto con el de abajo. Entonces, si yo quisiera encender algo, cuando el relé se active, bueno, me convendría usar el contacto común, siempre voy a usar el contacto común, y el contacto abierto. Es decir, voy a utilizar este terminal 6 y el terminal 1 para que a través de esos contactos pase la corriente y se encienda lo que yo quiero prender. Entonces, sabiendo eso, vamos acá y fíjense, acuérdense que esto es una llave. Entonces, lo único que tengo que hacer es intercalar el cable a través del relé. Una vez que sale del relé, va a ir al foquito. Entonces vamos poniendo acá. Perdón, voy a detener la simulación, pues si no, no puedo hacer nada. Lo pongo por acá. Marcamos con este color. Y ahora el contacto abierto lo vamos a poner acá. De esa forma, yo ahora voy a simular. Y ustedes van a tratar de observar qué pasa con el foquito en los instantes que se enciende o se activa el relé, ¿sí? Fíjense, ahí está apagado, ahí se enciende el relé, fíjense cómo ha cambiado la conexión, está pasando la corriente a través del relé y el foco se enciende. Ahí se apaga el relé y obviamente se va a apagar también el transistor, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo puedo reemplazar esta batería por el cable de 220 voltios, como tenemos acá, y alimentar lo que a mí se me ocurra. ¿Qué podría ser? Bueno, ya dijimos, una lámpara, un ventilador, una estufa, lo que yo quiera, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que debería tener en cuenta a la hora de hacer la conexión o a la hora de elegir el artefacto que yo quiero controlar? A ver si alguien me dice, ¿qué debería tener en cuenta yo al usar un relé? ¿Cuál tipo? La tensión que consume, profe. Serían dos cositas. Una es la tensión con la que se va a alimentar el relé. Porque yo acá les estoy dando un ejemplo donde el relé se alimenta con 5 voltios y bueno, justamente nosotros sabemos que podemos sacar 5 voltios de acá y lo usamos, ¿bien? Esa sería una cuestión, porque si yo tengo un relé de 12 voltios, ya no lo puedo alimentar desde acá. Ya necesitaría una fuente aparte para el relé, por un lado, ¿sí? Esa sería una cuestión. Y la otra es la capacidad de El valor corriente. del transistor. ¿Cómo, perdón? El transistor también. No, en ese caso el transistor no lo vamos a tener que modificar porque en realidad la corriente que pasa por el transistor y de la bobina del relé no es tan grande, ¿sí? Más a lo que tienen que apuntar ustedes es saber la capacidad de corriente que deja pasar el relé a través de él, ¿sí? Porque acuérdense que si vemos el relé cómo es por dentro, son unas chapitas, ¿sí? Por estas chapitas por donde pasa la corriente. Entonces, si ustedes tienen un relé que solamente deja pasar, por decirle, 1 ampere, 1 ampere estamos hablando del consumo, si son, por ejemplo, si son focos de bajo consumo de LED, pueden conectar 10 foquitos de esos, y el relé lo va a soportar, pero si por ahí quieren poner, no sé, la estufa consume más, o la plancha consume más, y estas laminitas, estas chapitas se les van a derretir, ¿sí? Entonces, la corriente que tenga el relé es la que va a ser un poco clave de acuerdo a lo que ustedes quieran conectar o no. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta.
Es como para darle un ejemplo, cuando ustedes por ahí quieren conectar, no sé si les ha pasado, quieren soldar algo, una reja o algo en una casa, y ustedes conectan el soldador y salta la llave. Bueno, eso es porque se ha excedido el consumo para el cual está realizada la instalación de la casa. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Si ustedes conectan algo que consume mucha corriente y el relé no es acorde a eso, se va a derretir el relé y bueno, va a quedar ahí sin funcionar. Entonces son dos cuestiones o dos datos importantes a tener en cuenta a la hora de elegir el relé. Son, como ustedes me dijeron al principio, el voltaje con que se alimenta la bobinita, que dijimos puede ser 5 voltios, 12, 24, 48, lo que fuere. Y por otro lado, la corriente que soportan los contactos internos para alimentar el artefacto que quieran prender ustedes, ¿sí? Eso es una cuestión que hay que tener siempre en cuenta a la hora de elegir el relé. Bien, bueno, supongamos que ya tenemos en cuenta esos datos y ahora nosotros queremos hacer una instalación con esto, queremos simularlo. Bueno, si ustedes quieren usar el relé con el Arduino, tienen que poner el relé, tienen que instalar el transistor y tienen que instalar la resistencia, ¿sí? Entonces, bueno, ya es una conexión más que hay que hacer, que la podemos reducir utilizando esto que está acá, fíjense. Se llaman módulos relé para Arduino, donde ya viene todo juntito. Acá yo les voy a mostrar, no sé si ahí se puede observar. Este sería un módulo relé ya para Arduino, donde podemos observar la cajita más grande es el relé. Tenemos acá unos contactos, que es donde yo voy a poner la parte de, vendría a ser de 220 voltios, por ejemplo, si quiero poner el foco, lo voy a conectar por acá. Y de este lado tenemos unos LED indicadores que me indican cuando el relé está alimentado, cuando se activa, y tenemos los contactos que van a venir desde el Arduino, tanto la alimentación de 5 voltios como el cable de control para encenderlo, ¿sí? Entonces ya es más práctico trabajar con esto que tener que estar montando en un circuito todo por separado, ¿sí? Si se fijan acá en detenimiento en el relé, sería en la parte más grande, ¿sí? En la cajita celeste. Acá les da algunos datos del relé. Por ejemplo, les dice, no sé si por ahí logran ver algo que dice 5B, 5B corta. Sí, sí, se ve. Sí se ve, ¿ven? Sería en el caso este de acá, y por acá dice también 5 voltios, ¿sí? Entonces, ese es el dato de la alimentación del relé. Y después van a ver que dice 10A o 15A, sería esta parte, 10A, esa sería la corriente máxima que deja pasar el relé a través de él. Entonces, cuando vean A, quiere decir de ampere, entonces ustedes van a tener que hacer el cálculo de lo que ustedes quieran encender para ver si está dentro del rango de los amperes que maneja el relé. Fíjense también en la fotito tenemos del lado de la derecha los conectores, ¿sí? Fíjense, el tornillo del medio es el COM, que es el común, es la laminita que va en el medio de los contactos. Tenemos el normalmente cerrado, el NC, y el normalmente abierto. Del lado de la izquierda tenemos VCC. Acuérdense que VCC va a ir a 5 voltios si es de 5 voltios relé. GND y el cable que, perdón, la patita que dice IN sería la entrada donde yo voy a enviar, a la cual yo le voy a aplicar el pulso para que se encienda el relé. Entonces, voy bajando un poquito. Acá en esta fotito acá se puede observar el transistor, fíjense que es pequeñito. Algunas resistencias de protección y otras cositas más, ¿sí? Es bastante fácil de usar, yo les muestro acá la conexión. Acá tenemos la conexión, lamentablemente no lo tengo en el simulador tal cual aparece acá, pero bueno, en la foto lo van a poder observar bien ustedes, donde solamente tengo que poner, acuérdense, donde diga VCC o 5 voltios, vamos a ponerlo a los 5 voltios del Arduino. O sea, profe, Sí,
Los dos que están arriba son relé, ¿verdad? Uno tiene los LED y el otro no los tiene, ¿o no? Eso sería lo Estos de único. acá, ¿verdad? Sí, Sí. los dos son módulos de relé. No sé si, mira, si no veo mal, esto me parece que es un LED, este chiquitito, que estoy marcando con el mouse. Serían LED de montaje superficial, que se llaman, que creo que es un indicador también. Pero los dos son los mismos. Son dos modulitos Claro, claro, iguales. pues yo tengo dos, digamos, acá. Ajá, Uno y uno, digo. uno de cada uno. Sí. Sí, Parece que seguramente, ahí tiene la abreviación de Power, claro, el que usted este me dice que es parece que LED. es del encendido. Ujú. Nada más que Claro, este tiene de acá, tiene un pequeño LED y dice on. on, perfecto. Claro, algunos traen con este modelito de LED y otro con el que ya conocemos, el tradicional. Pero los dos son igual. Bueno, les quería mostrar entonces cable de positivo a 5 voltios, GND, lo vamos a usar al GND del Arduino. El cable de señal lo vamos a sacar de cualquiera de las patitas del Arduino de las salidas digitales. Y después vamos a utilizar de nuestra conexión uno de los cables que viene de 220 voltios, va a ir derecho, en este caso al foco o al portalámpara. Y el otro cable que debería ir derecho lo vamos a cortar y lo vamos a hacer pasar por los contactos del relé. ¿Y cuáles vamos a usar? Bueno, siempre vamos a usar el que diga COM y el que diga NA, o a ver cómo les aparece acá, o NO, o de Open, ¿sí? De abierto. Entonces siempre vamos a conectar en el COM y en el NO o NA, dependiendo cómo figure. Acá tenemos otro ejemplito, si quieren controlar, por ejemplo, una bomba de agua, es lo mismo, exactamente lo mismo. La única precaución, acuérdense, hay que tener en cuenta que, de acuerdo al consumo de corriente de la bomba, tenemos que ver si nuestro modulito relé lo soporta, ¿sí? Acá si queremos controlar el ventilador de pie o de cual fuere, también hacemos la misma conexión y no va a cambiar nada, ¿sí? ¿Qué pasa si quiero conectar más cosas o comandar más cosas? Bueno, existe la posibilidad ya que vienen módulos dobles, ¿sí? Donde tienen dos modulitos relé en un mismo encapsulado. Acá tenemos otra fotito. Fíjense, tenemos módulos dobles de 2 relé, de 4 relé, tenemos de 8 y de 16, ¿sí? Bueno, ¿para qué queremos tanto? Bueno, veamos para qué se puede usar tantos relés. Esto está más pensado también a lo que seguramente han escuchado por ahí la palabra domótica, que vendría a ser el control de los artefactos de la casa, donde los podemos manejar de dos formas, ¿sí? Una forma podría ser automatizar el encendido y el apagado de los artefactos, tal como hicimos en la primera o segunda clase, no recuerdo, cuando manejábamos el semáforo. ¿Se acuerdan que íbamos prendiendo cada uno de los foquitos del semáforo en distintos tiempos? Bueno, eso sería una automatización, donde yo lo único que tengo que hacer es indicarle en el programa del Arduino, cada tanto tiempo quiero que se prenda o se apaguen tales salidas, y bueno, esa salida del Arduino va a comandar el relé, y a su vez el relé va a comandar ya sea un foco o algo que tengan enchufado ustedes en esos tomas, ¿sí? Puede ser el televisor, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Esta sería la conexión, fíjense, de toda la instalación. Algo importante, no sé si habrán notado que acá hay un transformador que dice 5 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado acá? Bueno, yo les dije que si bien nosotros podemos conectar cosas tanto en las salidas programables o en la salida fija de 5 voltios del Arduino, pero tampoco no podemos abusar, ¿sí? No podemos alimentar cierta cantidad o mucha cantidad de cosas fuera del Arduino con esos 5 voltios. Entonces, en este caso, como tenemos muchos relés, los 5 voltios los va a proporcionar una fuente de 5 voltios, que puede ser, por ejemplo, un cargador de celular o algo así, que me permita tener 5 voltios fijos y lo voy a mandar a la alimentación del relé. Y como yo les dije también que siempre que usen una fuente externa, tenemos que compartir los negativos, ¿sí? Fíjense que acá hay un negativo que entra a GND, y hay un negativo también que sale del GND, perdón, del Arduino hacia el módulo de
del relé. Entonces, si quieren vamos a hacer una pruebita. No tengo nada conectado acá en estos contactos, ¿sí? Pero sí podríamos hacer una prueba para que ustedes vean cómo se enciende y se apaga el relé, porque van a poder ver los LED, y yo voy a tratar de que ustedes, si el micrófono nos permite, escuchen el ruido característico que hace cuando se prende el relé. Entonces, este mismo programita que tengo acá, lo vamos a cargar en el Arduino, ¿sí? Si les parece. Acuérdense, este programita lo que hacía era encender y apagar la salida 1 cada 6 segundos, ¿sí? Entonces voy a copiar acá mi código. Voy a pegarlo acá en el Arduino, que ya he borrado todo. Voy a ir conectando la placa Arduino. Puedo programar, en este caso puedo programar la placa solita y después hago la conexión, ¿sí? No hay inconveniente con eso. Bien. Desconecto un cachito acá. Bien, ¿van entendiendo, chicos? ¿Se va entendiendo el concepto por lo menos? Seguro quizás tengan que repasar después las conexiones, pero me interesa que por lo menos la idea les vaya quedando, que es lo que interesa, ¿sí? Bien, vamos a subir acá el programita. Aquí les voy mostrando. Una vez que se descargue, lo que voy a hacer es desconectarlo al USB y simplemente voy a conectar el módulo, el modulito relé que tengo acá, donde recuerden que solamente necesita 5 voltios GND y la salida de activación, que en este caso lo estamos haciendo a través del pin número 1. Mientras voy buscando yo los cablecitos. Así podemos conectar, ¿sí? Volvemos de nuevo a repasar esto. Como estos pines son macho, yo necesitaría de un lado un cablecito que tenga pines hembra, ¿sí? Para poder conectarlos acá. Y del otro lado, pines macho para conectar en las salidas del Arduino. ¿Bien? Entonces, hasta que se compile y se descargue, yo voy haciendo acá con mucho cuidado la conexión, ¿sí? Bueno, ya está subido. Fíjense que ahí les dice ya subido. Con cuidado, yo estoy acá conectando. Debería haber desconectado el USB, pero bueno, para ganar un poquito de tiempo lo voy haciendo así. Lo que estoy haciendo. Estoy conectando GND y positivo, 5 voltios. Y acuérdense que la salida la estamos haciendo a través del pin número 1. Debe estar por acá. Bien, ya tengo acá, entonces ahora lo que tengo que hacer es conectar de este lado en el relé. Vamos a ver. Si lo observamos el relé, a ver si ustedes pueden ver ahí un poquito. No sé si alcanzan a ver. Bueno, yo les cuento. El primer pin que está desde la derecha es VCC, después dice GND y después dice IN, ¿sí? Entonces, en IN voy a poner el cable que sale del Arduino desde el pin número 1. GND, del GND del Arduino. Y me queda VCC, que viene también de los 5 voltios del Arduino, ¿sí? Bueno, fíjense, yo ya lo he conectado y se enciende 2 LED. Este modelito tiene 2 foquitos. Uno, que es el rojo, me indica el power, ¿sí? Que le está llegando los 5 voltios, en este caso del Arduino, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el relé esté activado. Solamente acuérdense que se activa cuando ustedes ponen a través del transistor un voltaje. Entonces, el LED verde es el que les indica que ese voltaje está presente y ahí se activa el relé. Yo me voy a callar un ratito a ver si ustedes escuchan un tic, que es el característico del relé cuando se enciende.
¿Alcanza a percibir, chicos? Sí, profe. Sí, buenísimo. Bueno, entonces esto sería toda la conexión. Ahora, digamos, acá faltaría la parte de los 220 voltios, e incluso no necesariamente tiene que ser 200 voltios. Ustedes pueden conectar, no sé, por decirlo, una batería del auto. Y acá quieren hacer una instalación para encender cosas que funcionen con 12 voltios. También lo pueden hacer, y de esa forma lo pueden controlar a través del Arduino, ¿sí? Ojo al piojo, ¿sí? De este lado tenemos, fíjense, acá tengo los contactos, si utilizan 220, acá también están los mismos contactos, o sea que si yo toco acá, ¿sí? Si yo toco acá me va a dar la corriente. Entonces, ojo al piojo cuando manejen esto tiene que estar bien. En lo posible lo pueden poner primero sobre algún material aislante, una madera, algo, lo fijan bien y recién hacen las conexiones, ¿sí? Lamentablemente esto no trae tornillos o algo que les permita sujetarlo para trabajar tranquilo, ¿sí? Pero bueno, mucho cuidado cuando toquen esta parte, porque si están trabajando con los 220 voltios, les va a dar la corriente, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Había estado en Gabriel, lo estoy viendo. ¿Cómo está, Gabriel? Bien, profe, ¿usted cómo está? Bien. Bien, gracias a Dios. Acá contento con ustedes, Bien, todo partiendo tranquilo. este fanatismo de la electrónica. Está bueno. Bueno, ¿se entiende entonces, chicos, esta parte del relé, del manejo de corriente, de potencia? Sí, profe, sí, sí ¿Sí? logré entender. Sí entré tarde, pero logré más o menos entender lo que... ¿Pudiste cazarle la idea? Bueno, Sí. perfecto. Bueno, esta sería una parte de la clase, la primera parte, perdón, de lo que pensé para la clase. Así que, como el tema que sigue es distinto, les propongo, si quieren, que hagamos una pequeña pausa ahora, y después continuamos con lo que tengo pensado mostrarles. ¿Les parece? Si vayan a tomar un poquito de café, calientan el agua si están tomando mate. Y son las 17. Si les parece, 17:15 nos volvemos a encontrar. ¿Qué opinan? Bien, profe. Bueno, los espero Buenísimo, entonces, y tengo algunas sorpresas, así que seguro les va a gustar. buenísimo. Bueno, los espero, chicos, entonces 17:15. Bueno, acá estoy de vuelta, chicos. Segundo tramo. Unas sorpresitas, espero que sea de su agrado. Bueno, ¿listos para continuar? ¿Listos? ¿Listos? Bien. Bueno, vamos a compartir pantalla de vuelta. Y ahí estamos, ¿sí? Bueno, ¿dónde arrancamos ahora? Aquí. Para esta parte de la clase vamos a ver, como yo les prometí, cómo podemos dar movimiento a nuestros proyectos de Arduino. Entonces, para eso vamos a hacer uso de otro componente muy usado también con Arduino, que son los servomotores, ¿sí? El servomotor, ustedes lo compran, este es el modelo más económico, más barato que se utiliza, ¿sí? Fíjense que tiene este aspecto. Acá tenemos el conector, ya vemos bien en detalle cómo funciona, cómo se comanda este personaje, ¿sí?
Cuando ustedes lo compran al servo, viene con una serie de accesorios que lo van a colocar sobre el eje del servo para traccionar o accionar lo que ustedes quieran mover. Bueno, pero antes les voy a mostrar un poquito de teoría sobre este personaje, ¿sí? Esto ya lo vimos. Vamos por acá. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Donde dice control de servomotores. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, minimizo acá. ¿Qué tenemos que saber de estos servomotores? Bueno, por empezar, ya les mostré cómo es el aspecto. Vienen otros modelos que son más grandes, ¿sí? Como este que tengo acá. Si ustedes lo comparan, van a ver que es más grande. Ya vemos por qué. Y lo interesante o característico de estos servos es que se mueven solamente media vuelta. Es decir, de 0 a 180 grados es el máximo movimiento que ellos pueden tener. Entonces, eso es lo podemos aprovechar cuando el movimiento que nosotros necesitamos hacer sea controlado. Entonces, a diferencia de un motor común, un motor de un juguete, lo que fuera, cuando ustedes conectan la batería o la pila, el motor comienza a dar vueltas, ¿sí? Y no sabemos cuándo se va a parar, por más que saquemos la batería, va a seguir dando un par de vueltas más hasta que se pare, ¿sí? Entonces, estos servos yo los puedo utilizar de otra forma, donde yo puedo decirle al eje del servo que se ubique en los 0 grados, o en los 10 grados, o en los 45 grados, o en los 90, o en el que fuera hasta los 180. Así puedo ocupar todo ese rango y posicionarlo en ese ángulo, y él va a quedar ahí hasta que yo le envíe otra nueva posición, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a utilizar, ya les voy a mostrar dónde, y veamos cómo es por dentro este servo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene adentro? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, tiene por empezar un motor, ¿sí? Un motor común, puede ser un motor como un juguete. Fíjense que tiene un circuito, tiene acá un potenciómetro, que ya sabemos que el potenciómetro es una resistencia variable, y tiene engranajes, ¿sí? Estos engranajes lo van a dotar de fuerza. Eso lo hace característico también al servo, que puede hacer bastante fuerza, y de acuerdo al modelo que ustedes tengan, es la fuerza que va a hacer, ¿sí? Obviamente este hace más fuerza. Para que tengan una idea, esto puede mover casi 15 kilos, ¿sí? Y esto 1 kilo. Así tenemos una diferencia importante de fuerza. Esos engranajes pueden ser metálicos en algunos modelos o plásticos en otros, ¿sí? Respecto al conector, si vemos el conector del servo, la mayoría de los que se venden tienen estos 3 colores, que son naranja, rojo y marrón. Entonces acá en el machete que yo les puse, fíjense que el marrón viene a representar GND, el rojo 5 voltios y el naranja es el pin digital, o el pin a través del cual nosotros les vamos a enviar, así como al relé le enviábamos una orden para que se encienda. Bueno, nosotros por ese cable le vamos a mandar la posición donde queremos que se ubique el servo, ¿sí? Entonces, esas son características que hay que tener en cuenta del servo. Por ahí quizás compren otro modelito donde los colores no sean lo mismo, pero más o menos se van a ir dando cuenta. Fíjense, si puede ser negro o rojo. Ya saben que el rojo va a ser 5 voltios. Generalmente los servos funcionan con esas tensiones de 5 a 6 voltios. Si es el negro va a ser GND, y si es el blanco va a ser el cable de señal, ¿sí? O acá tenemos otro modelo de conector donde el cable de señal es color azul. ¿Dónde se usa el servo? Bueno, se usa en muchas cosas, fundamentalmente en lo que es robótica. Fíjense acá, tienen algunos modelos de robot. Puede ser una pinza, por ahí habrán visto estos que son como arañas, robot que caminan, ¿sí? Cada extremidad del robot va a ir conectada a un servo. Entonces, mientras más servos tenga el robot, más movimientos va a poder hacer nuestro robot, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un brazo mecánico. Si comparamos este robot que está acá en la esquina superior con el de la esquina inferior, fíjense que el de la esquina inferior tiene solamente 5 servos, ¿sí? En cambio el otro aparentemente tiene más, por lo cual podría ser más movimiento, ¿bien?
¿Cómo se conecta el servo al Arduino? Bueno, fácilmente, como yo les estoy mostrando acá, ustedes tienen el cable de 5 voltios, que recordemos que en nuestros servos es el color rojo. Tenemos el cable de GND, que en el servo es color marrón, y el cable de señal es el color naranjita. Ese cable de señal lo vamos a tomar siempre de las salidas digitales, de la parte de arriba del Arduino. Y acá tenemos otros proyectitos más sencillos, por ahí didácticos, si alguno de ustedes es docente o necesita hacer alguna maqueta por ahí. Fíjense algo como un semáforo con barreras, pueden combinar el semáforo que hemos visto en las primeras clases con el accionamiento de la barrera del servo. Un proyecto muy sencillo, ¿sí? Ya les voy a mostrar otras cosas también que pueden hacer. Fíjense, ahí el servo estaría, si tomamos como referencia el 0 grado, con la bandeja, la barrera, perdón, baja, y si lo movemos a 90 grados, va a estar con la barrera alta, ¿sí? Entonces, esos serían algunos proyectitos que ustedes pueden hacer con este servo, ¿sí? Una idea, muy sencilla. Vamos al simulador y veamos ahí más en detenimiento qué más podemos hacer, ¿sí? Yo acá ya tengo seleccionado un servo, que lo sacamos aquí también del Tinkercad. En el Tinkercad van a encontrar dos modelitos, los dos son iguales, solamente que cambia el conector, justamente. Fíjense, acá tenemos uno. Perdón. Ahí está. Son dos modelos, solamente que los colores de los cables son distintos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el azul, que es el más popular. Entonces, ¿cómo conectábamos esto? Bueno, fácil era, ¿se acuerdan? Cable de tierra, que es el cable marrón que trae el servo, lo voy a poner en GND. Aquí. Esto lo pongo, si quieren lo voy a poner con el mismo color con que continuaría el cable del servo, ¿sí? Rojo va a ser el cable de 5 voltios. Voy a poner acá. Y el cable naranja, acuérdense, sería el cable de señal, lo podemos tomar de acá del pin 0, que lo tenemos a mano. Y listo, ¿sí? Esa es toda la conexión. Veamos ahora cómo se programa. Bueno, la programación también es muy fácil. Voy a borrar este ejemplo que estaba acá. Y voy a ir a la parte de salidas y voy a buscar algo que diga servo. Fíjense acá. El 1, 2, 3, el cuarto bloque dice girar servo en el pasador tanto a X grados, ¿sí? Entonces acá tenemos que indicarle dónde hemos conectado el servo. Bueno, justo coincide que estaba en el pin 0. Y acá es la información que necesita para moverse. Vamos a hacer como varios movimientos si quieren. Podemos copiar este bloque. Vamos a poner como tres bloquecitos con diferentes movimientos y ya aprovechamos el programa. Y le vamos a dar una espera entre cada movimiento, ¿sí? Como hacemos siempre. Así nadie se pelea y le ponemos acá una espera a cada uno, ¿sí? Entonces, podemos ubicarlo primero, vamos a aprovechar todo el rango que tiene, lo vamos a poner en 0, después lo ponemos en 90 y después lo ponemos en 180, ¿sí? Si quieren le damos 2 segunditos entre cada acción. Y listo. Veamos cómo sería el código de esto. Perdón, analicemos, lo simulemos, antes que copiemos nada. Teníamos 3 movimientos, recuerden, 0, 180, perdón, 0, 90 y 180, ¿sí? Fíjense que acá la simulación ya está puesto el accesorio que va en el eje. Y ahí estamos simulando los 3 movimientos dentro de todo el rango que tiene el servo, ¿sí? Veamos cómo sería el código de esto. Esta sería las palabras nuevas que no conocíamos y que manejan el servo. Estas ya la conocen, que son las demoras. Y acá algo que hay que configurarle al servo, que es en qué pin lo han conectado, ¿sí? Pero bueno, eso lo hace ya solito
el simulador, nosotros solamente hemos hecho esta parte con los bloques, ¿sí? Que son solamente darle las posiciones, ¿sí? Bueno, los invito a que hagamos esto en la vida real. Voy a copiar este código, voy a ir al Arduino, voy a borrar mi programita que teníamos antes, ¿se acuerdan del otro ejemplo? Vamos a pegar acá, voy a ir conectando el Arduino. Para ello, bueno, voy a necesitar el servo también, acuérdense. Voy a poner acá. Me van siguiendo, ¿sí? Vamos a programar ahora el servo, con el Arduino. El servo no se programa, el Arduino. Para que funcione en esos 3 movimientos que yo le di. Voy a ver acá, voy a ir conectando. Voy a ir subiendo el programa. Mientras voy preparando mi servo para conectarlo. Ahí se va compilando. Por ahí si alguien tiene algo que consultarme, chicos, y se me pasa del chat, me avisan, porque por ahí no me distraigo, no lo veo, ¿sí? Así que lo que me quieran consultar me van diciendo. Profe, Sí, díganos. ¿la velocidad con la que gira el Sí. servo también es regulable o viene ya No, establecida? no. Es fija la velocidad. Eso no lo Bien. van a poder cambiar. Solamente nos permite darle la posición, nada más. Bien, ahí ya se subió el programa. Yo acá estoy preparando un servo que tengo montado sobre un personaje que ustedes ya conocían, que era, ¿recuerdan cuando veíamos la clase anterior que veíamos el sensor de luz? ¿Recuerdan de este personaje? ¿Sí? Que teníamos el sensor de luz colocado acá. Bueno, tiene en el bracito, tiene justamente un servo, ¿sí? Donde lo que vamos a hacer es mover el brazo a medida que se mueva el servo, ¿sí? Entonces, los cables de ese servo, yo los he yapado, porque acuérdense que el servo tiene unos conectores hembra, entonces, perdón, ¿dónde estoy acá? Aquí. Necesito un cable macho de una punta y macho del otro lado para poder conectarlo en el Arduino, ¿bien? Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a conectar en el Arduino esos 3 cablecitos. Ya el servo está programado, así que lo único que tengo que hacer es fijarme bien, porque generalmente cambian los colores. Fíjense, yo vengo acá con cables, si recordamos, naranja, rojo y marrón, y en este caso tengo un cable verde, amarillo y naranja, ¿sí? Entonces, a no pifiarse con los cables, seguirlos bien, ¿sí? He tomado como precaución que el cable naranja del servo sea o coincida con el naranja que tengo acá, ¿sí? Entonces ese lo vamos a conectar en el pin número 0, que es la señal. Después tengo el cable rojo, que viene del servo, se convierte en un cable amarillo, que se va a ir a los 5 voltios del Arduino. Y bueno, ya por descarte, el cable que me queda, que es el cable marrón del servo, se convierte en un cable verde, que va a GND, ¿sí? Entonces, ya les muestro acá, que el joven ya quiere andar. Ahí está. Ahí tenemos los 3 movimientos, ¿sí? Serie 180, vuelve a 0, 90, 180, ¿sí? Vuelve a 0, 90, 180. Entonces, ahí están ustedes automatizando el servo. Y ahí va a quedar indefinidamente, mientras tenga alimentación el Arduino, se va a mover en esa posición, ¿sí? En esos 3 ángulos. Podría haber dado diferentes ángulos, ¿sí? Entonces el bracito se va a ir posicionando en donde ustedes le indiquen, ¿sí? Entonces, ¿se entiende, chicos, el servo? ¿Cómo se maneja un servo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces mientras vemos eso, yo les quiero ir preparando otra cosita que tengo acá. Me dan 2 segundos. Y ya conecto. Lo que voy a hacer es simplemente desconectar el servo y voy a conectar otros servos que tengo acá.
para que veamos otras aplicaciones, porque eso es lo lindo, que veamos varias cosas, para que ustedes se imaginen, y después armen sus proyectos, o sea, dónde van a poder conectar, o qué pueden armar, ¿sí? Eso es lo interesante. No sé si a ustedes les gusta la robótica. Fíjense, acá vamos a mover. Ya tenemos otro amigo. En este caso está moviendo los labios, ¿sí? Ahora vamos a hacer que mueva los ojos. Acá tiene un servo, se alcanza a apreciar. Está pintado. Que se está moviendo exactamente los mismos movimientos que ustedes le dieron, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, voy a cambiar un poquito los extremos, ¿sí? En lugar de que sea 0, le voy a poner un poquito menos, le voy a poner unos 30 grados, ¿sí? Y en lugar de que sea 180, le voy a poner un poquito menos, voy a poner 150, ¿sí? Para que no se vaya tan hacia los extremos, voy a volver a cargar el programa y voy a conectar y les voy a mostrar, perdón, qué pasa acá, ¿sí? Fíjense. Voy a ver si dejo de compartir, capaz que lo vean un poquito mejor. Mueve los ojos. Mueve los ojos, ¿sí? Entonces, a ello le puse esos grados, ¿sí? Capaz que si le pongo menos, yo tengo que jugar con el mecanismo, ¿sí? Porque acá, a ver, que está moviendo, el que está moviendo es este servo de aquí, ¿sí? Se acciona un alambre que hace mover los ojos. Quizás no necesite yo que llegue a 180, ¿sí? Capaz que necesite menos, por eso yo lo trabajo de esa forma. Si quiero hacer que gire para el otro lado, a ver qué pasa. Sería un movimiento de los ojos. Fíjense. Entonces, así de esa forma, ahí lo que pasa es que está esperando también la señal del otro. Estos ceros lo que tienen es que por ahí son un poco ruidosos. Ruidoso, cuando hablo de ruidosos, es que generan interferencias, ¿sí? En las placas, y por ahí funcionan no de la manera que uno desea, ¿sí? Pero bueno, es otra aplicación que ustedes les pueden dar. Esto se llama animatronic. Se usa por ahí en las películas, quizás lo vieron. Fíjense, yo le saco el cable de señal y es como que se vuelven locos, ¿sí? Empiezan a vibrar. Ahí tenemos, ahí conecté el servo de la boca, solo el de la boca. Bueno. Entonces, esta es otra aplicación que le pueden dar ustedes a sus servos. Les muestro más. Ponemos a esta señora por acá. ¿Y qué más podemos hacer con los servos? Bueno, podemos hacer proyectitos como estos, fíjense. Estos se llaman, son proyectos de código abierto, se llaman Robot Otto. Toda la construcción está en internet, ustedes pueden bajar los planos para hacer las cajitas, lo pueden hacer con madera, con impresión 3D. Está la programación, están los circuitos, cómo se conecta todo por dentro. Fíjense que acá hay servos, ¿sí? Este servito maneja lo que sería el pie. Acá hay otro servo adentro que maneja la pierna, que la hace girar, ¿sí? Y bueno, simplemente hay que darle combinación a cada servo para poder hacer los movimientos. A su vez lo pueden trabajar con sensores de distancia y otras combinaciones que pueden hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos otra aplicación. Vamos a apagar esto un cachito. Otra aplicación de los servos, ¿sí? Sigamos a ver qué más hay. A ver qué más les puedo mostrar de servos. Bueno, veamos cómo lo podemos, como les decía, combinar a los servos, ¿sí? Con otras cosas. Vuelvo a compartir pantalla. Veamos cómo los podemos manejar de otra forma, porque eso sería solamente una automatización. Bueno, ya que estamos, ¿cómo hacemos si queremos mover dos servos? Bueno,
acá tenemos que hacer lo siguiente, fíjense. Si ustedes quieren conectar más servos, voy a poner acá otro servito más, acá se me empieza a complicar a mí la cuestión. ¿Por qué? Justamente lo que hablábamos hace un rato de qué pasa cuando yo quiero conectar muchas cosas que necesiten los 5 voltios del Arduino. Entonces, bueno, acá ya no puedo seguir conectando, sacar un cable de 5 voltios y ponerlo acá, porque ya tengo un servo conectado. ¿Sí? Ya 2 es como que empieza a ser mucho. Entonces, lo que tendremos que hacer es lo siguiente, fíjense. Y vamos a incorporar también un personaje nuevo que también se usa mucho con el Arduino, que es el regulador de tensión. Un regulador de tensión es parecido al transistor, tiene la forma del transistor. Fíjense, dice regulador 5 voltios. Y esto funciona de la siguiente manera. Recuerden que yo les dije que tenemos que usar una fuente externa, ¿sí? Para alimentar cuando ya son muchas cosas. Entonces puedo usar, por ejemplo, una pila o una batería. Entonces voy a buscar dónde están las baterías. A ver si no me pasa nada. Acá. Supónganse que es una pila o pueden ser, no sé, un pack de baterías, lo que fuera. Vamos a ponerlo así. Y yo lo que quiero hacer es, con esta pila, alimentar muchos servos. O si fueran sensores, muchos sensores, lo que ustedes quieran, ¿sí? El problema es el siguiente. Ustedes saben que el servo funciona, como les dije, con hasta 6 voltios y esto entrega 9. Entonces se me va a quemar el servo. Entonces, lo que necesito es algo que regule o limite el voltaje a lo que necesito, que son los 5 voltios, ¿sí? Entonces, para eso usamos el regulador. Y el regulador es muy fácil de usar. Tiene una pata que es la entrada, una pata que es la salida y una pata de tierra, ¿sí? Tierra o GND, que ya lo conocemos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, al positivo de esa batería, lo vamos a poner en la entrada del regulador. ¿Sí? Ponemos en la entrada. Acuérdense que esto es positivo. A la salida, yo voy a tener ya los 5 voltios directamente, que ya lo puedo conectar en el servo. Entonces desconecto el cable de 5 voltios que tenías antes en el servo y voy a empezar a conectarlos o a colgarme de la salida del regulador. Entonces voy a ir por acá y ahora sí puedo compartir de un mismo cablecito, empiezo a sacar más cablecitos para todos los servos que yo pueda conectar, ¿sí? Entonces ahí puedo poner ahí. Me está faltando el negativo, que también lo voy a poner desde el regulador. Ya le cambiamos el color. Esto va a ser negativo. Puedo sacar. Acá podría hacer un puente, sacar un cable de acá y llevarlo hasta el otro GND del otro servo. Es lo mismo, ¿sí? O sea, es lo mismo colgarme de acá que venir con un cable más largo y conectarme acá, ¿sí? A eso me refiero. Entonces pueden hacer ahí. Y lo único que le faltaría a esto sería conectar esta tierra con el negativo también de la batería, ¿sí? Entonces hacen así, conectan ahí, y como yo les dije que siempre que conecten una fuente externa hay que colocar un cablecito de masa o GND de ese circuito externo hacia el Arduino, también vamos a tener que llevar un cablecito de GND hacia el Arduino, ¿sí? Entonces lo ponemos por acá y lo puedo sacar del mismo terminal negativo, ¿sí? Y ahí ya relaciono todo, ¿sí? Entonces ya tengo solucionado el problema del consumo. Ya puedo poner, siempre y cuando la batería me lo permita y el regulador deje pasar la cantidad que requiera de corriente, puedo poner muchos servos sin ningún problema, ¿bien? Lo único que me va a faltar serían los cables de señal, ¿sí? Ya tengo el cable de uno, ahora me falta el cable del otro servo, que este lo podemos poner en el pin número 2. Este sería la otra salida. Y así ustedes van conectando, pueden poner, como les digo, la cantidad de servos que quieran. Total, ya el Arduino no es quien envía los 5 voltios, sino lo hace el regulador, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen otro personaje nuevo que van conociendo, ¿sí? Y si quisiéramos, por ejemplo, hacer, no sé, los robots, esto que yo les muestro, donde tienen muchos servos y ustedes tienen que ir controlando los movimientos, bueno, lo único que tienen que hacer es agregar los bloques que necesiten para cada movimiento, ¿sí? Fíjense, si
queremos hacer dos movimientos combinados. Vamos al caso más sencillo, ¿sí? A este caso que tengo acá, fíjense. Yo tengo este otro personaje, ¿sí? Igual que el anterior. Supongamos que queremos hacer que mueva los dos brazos, deberíamos colocar otro servo acá al costado, y que haga un movimiento conjunto, es decir, eleve los brazos al mismo tiempo y los baje en forma coordinada. Y bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, fíjense. Tendríamos que agregar un bloque más que comande el otro servo. Si uno estaba en el 0, el otro lo pusimos en el 2. Y a uno de los servos le pusimos, no sé, por decirle 180. Al otro también le voy a poner 180, ¿sí? Entonces, hago que esperen 2 segundos. Esto lo borro. Estamos haciendo otro ejemplo. Y después hago que se bajen los dos servos al mismo tiempo. Entonces, a este le vuelvo a poner 0 y a este otro le pongo 0, ¿sí? Y otro tiempo de demora. Entonces, de esa forma yo puedo hacer que los movimientos sean compartidos y simultáneos. Ahora, si ustedes quieren hacer que sean combinados, bueno, ya tendrán que poner que un servo se mueva a una posición, el otro se mueva a otra, y así van coordinando los movimientos para que les salga bien lo que ustedes quieren hacer, ¿bien? Entonces, de esa forma ya pueden manejar dos servos diferentes. Bueno, vamos a esto, ¿sí? Esto se lo voy a compartir después como ejemplo. Le voy a poner acá servo con regulador. Después se los mando, ¿sí? Así ustedes lo puedan modificar, hagan lo que ustedes quieran. Quiero ir a lo siguiente, fíjense. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer que el movimiento del servo dependa de algo? Ya no automatizado, sino que se mueva en función de algo. Puede ser de un, no sé, de un sensor, por ejemplo. Vamos a ver cómo lo vamos combinando y ese servo va a tomar otra dimensión, ¿sí? Vamos a hacer, a ver dónde está el Arduino. Aquí está. Vamos a buscar el servo. Lo pongo así porque es más fácil. Voy a trabajar con este pin. Esto va a ser GND. Perdón, este va a 5 voltios. Y otro a GND, ¿sí? No los estoy durmiendo, ¿verdad? ¿Están ahí atentos? Pregunten lo que quieran, ¿sí? ¿Van bien? Bueno, hasta acá el mismo circuito que hicimos recién, solamente que le voy a agregar. Vamos a trabajar con varias cositas, ¿sí? Por un lado, ¿se acuerdan cuando veíamos en la clase anterior el sensor de luz? Que el sensor de luz iba combinado con una resistencia, ¿sí? ¿Se acuerdan de 10 kilo ohm? Que nosotros ese sensor lo conectábamos, una patita del sensor iba al positivo, la unión, acá uníamos estos dos sensores, esta otra patita la poníamos a GND, ¿sí? Lo ponemos por acá, y después la unión del sensor de la resistencia la colocábamos en una patita de una entrada analógica. Entonces nosotros, si ustedes recuerdan, variando acá el valor de luz, ¿sí? Hacíamos que el voltaje que entraba en esa pata iba cambiando de 0 a 5 voltios y internamente Arduino le asignaba un código entre 0 y 1023. Eso lo vimos en la clase anterior, que era las entradas analógicas. Bueno, siguiendo con esto, podemos trabajar con otro tipo de sensor analógico, como es el potenciómetro. También tenemos, y les voy a mostrar antes, mejor este otro sensor, que lo voy a dejar reservado para el último. Este es un sensor de flexión. También es una resistencia variable, una resistencia que varía en este caso,
al flexionarla. Es una laminita como de grafito, que cuando nosotros la doblamos, eso cambia su valor. Entonces, ¿cómo se conecta esto? Se conecta igual que el sensor de luces. Yo lo voy a sacar al sensor de luz para trabajar. Y acá voy a poner este sensor nuevo, ¿sí? Mi nuevo sensor, que es un sensor de flexión. El terminal libre va a ir al pin de 5 voltios. Vamos a conectar acá. Y no he cambiado nada más, ¿sí? Simplemente he sacado el sensor de luz y puse el sensor de flexión. Fíjense, si yo lo simulo, acá me indica los grados que está flexionado. Yo lo puedo mover, se va flexionando. Este es el movimiento. Y con cada movimiento que yo le dé, su valor va a ir cambiando. Entonces nosotros vamos a aprovechar eso y vamos a leer el valor que entra en A0 al cambiar la flexión o el ángulo de flexión, mejor dicho. Y en función de eso vamos a hacer que el servo se mueva, ¿sí? Entonces, acá voy a necesitar que me presten un poquito de atención. Detengo la simulación. Esto es parte de la clase anterior de cómo usábamos un sensor analógico, ¿sí? Recuerden que siempre que usamos un sensor necesitamos una variable, ¿sí? Porque el sensor va enviando datos continuamente y hay que alojarlos en alguna parte de la memoria del Arduino. Entonces, para eso tenemos que crear ese lugar de memoria y le llamamos variable, ¿sí? Entonces vamos a crearla y le vamos a poner un nombre, no sé, le ponemos flexión, justamente. Y cuando yo creo, se crean 3 bloques, que ya los vamos a utilizar a los 3. El primero de esos 3 bloques es necesario para que la variable, en este caso se llama flexión, arranque en 0, ¿sí? Recuerden que siempre era necesario que el lugar de memoria esté vacío para que no se confunda con otros datos, y de esa forma funcione bien nuestro proyecto. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es forzar que la variable flexión esté en 0, ¿sí? Luego vamos a leer, necesitamos leer qué valor de tensión hay en A0, ¿sí? Para eso vamos a ir a entradas, y como es un pin analógico, vamos a usar el bloque que dice leer pasador analógico, ¿sí? Entonces, ya tenemos el otro paso. El siguiente paso sería, una vez que hemos tomado la lectura, volcarla en la variable flexión, porque para eso la hemos creado, ¿sí? Entonces eso lo hacemos con este otro bloque, donde le está diciendo que cambie lo que tiene flexión, que antes vale 0, por el nuevo valor que le va a ir enviando el sensor analógico. Entonces ya lo vamos poniendo así. Repito, creamos el lugar de memoria, se llama flexión, hacemos que valga 0, y vamos tomando la lectura del sensor, ¿sí? Ahora, ¿qué valores, una vez que yo tomo los valores en A0, ¿sí? ¿Qué valores le asigna Arduino, chicos, a esos valores analógicos? ¿Entre qué y qué varían? O puede variar, mejor dicho, cuando son analógicos. Uno era 0 y el otro, el máximo. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros tomamos un valor analógico, Arduino lo codificaba, ¿sí? Un sensor analógico, Arduino lo codificaba y le asignaba valores, ¿sí? Esos valores iban a ir desde 0 hasta 1023. Si ustedes recuerdan el ejemplo que hicimos del sensor de luz, nosotros lo íbamos alumbrando al sensor e íbamos viendo cuánto valía en la computadora. Vimos que para la oscuridad absoluta tenemos 0, empezábamos a alumbrar más al sensor, e iba a llegar casi hasta los 1023. Y entonces lo mismo pasa acá. Nosotros a esos valores que recojamos del sensor pueden llegar entre 0 y 1023. Y lo que nosotros queremos hacer es mover el servo, ¿sí? En función justamente de esos valores que arroja el sensor. Pero ¿qué ocurre? Nuestro servo no se mueve de 0 a 1023, se mueve de 0 a 180. Entonces, si vemos el bloquecito
de mover el servo, ¿sí? Acuérdense que ustedes ponían acá cuántos grados se querían mover, y es como que vamos a estar muy fuera del rango, ¿sí? Porque si yo directamente digo, bueno, que el servo se mueva de acuerdo a lo que vale la variable flexión, y como la variable flexión va a valer, como les digo, entre 0 y 100 y 1023, el servo como que se va a querer poner un poco loco. Entonces lo que tendríamos que hacer es acotar esos valores de la variable a los valores que se mueve el servo, ¿sí? Entonces para eso vamos a usar una función matemática donde vamos a decirle que asigne, ¿sí? Asigne a la variable flexión, que es la que hemos creado, un rango entre 0 y 180, ¿sí? Y ese rango sea los grados que se va a mover el servo, ¿no? Ni más ni menos, porque si no, el servo, como les digo, se va a poner un poco loco, ¿no? Entonces, veamos si por ahí estamos bien, ¿no? ¿Sí? Si más o menos esto funciona como nosotros queremos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es simular la flexión del sensor y vamos a ver qué pasa con el servo, si sí o no los movimientos que va haciendo, ¿sí? Fíjense, lo voy moviendo y el servo se mueve, ¿sí? Voy moviendo y el servo se mueve. Entonces, más o menos tengo un movimiento lineal. Ahora, bueno, pero ¿para qué me sirve este sensor de flexión? Vamos al ejemplo. Fíjense, por empezar, les muestro cuánto sale un sensor de flexión. Uno de 6 centímetros cuesta 2.700 pesos y uno, creo que este de 20 centímetros, está en el orden de casi los 6.000 pesos, ¿sí? Son caros, pero bueno, podemos hacer cosas como esta, fíjense. Vamos con este ejemplo. Acá tenemos la combinación justamente del servo con el sensor. Acá fíjense que hay 5 servos que lo que hacen es mover un hilo que tensa los dedos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes mueven con el guante, pueden verlo ahí está mejor. Fíjense que el servo tira unas tanzas y mueve los dedos, ¿sí? Acá está el sensor, si lo ven en el guante, va siguiendo exactamente el movimiento del servo. Podrían hacer quizás algo más sencillo, podrían fabricar sin la impresión 3D. Creo que había otro ejemplito por acá, que ustedes pueden hacerlo más sencillo. A ver, bueno, acá hay otro un poquito más sofisticado también con 3D. Acuérdense que por ahí no necesitan tener la impresora, pueden contratar el servicio para que alguien les imprima las piezas, o comprar las piezas que también las venden por internet. Fíjense, el sensor está del otro lado, ¿sí? Del lado de atrás. Bueno, ahí tenemos otra aplicación que podemos hacer con estos sensores de flexión. Bien, si quisiéramos conectar varios sensores, ¿sí? Y varios servos, bueno, es lo mismo, tenemos que empezar a repetir. Yo creo que por acá lo tengo hecho, después se los comparto. Acá. Esto sería la conexión para 2 servos y 2 sensores. Ustedes tienen que ampliar solamente la cantidad de sensores y de servos, ¿sí? Siempre teniendo la precaución de ya la conexión no hacerla de esta forma, sino usar el regulador de tensión para que los servos se alimenten con una fuente externa. Si los sensores sí los pueden conectar todos a 5 voltios, no hay problema porque no consumen mucha corriente. Sí, así los servos, ¿sí? Bien, entonces esto sería otra aplicación. Y después podemos hacer una combinación también del servo con otro personaje, que es el siguiente, ¿sí? A ver si lo tengo por acá. Voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar simplemente, aprovechando este ejemplo que hemos hecho,
Acuérdense que este era el que tomaba la lectura y le asignaba un valor entre 0 y 180 a esa lectura, ¿sí? Voy a sacar este sensor, ¿m? Y voy a conectar otro que es el potenciómetro. ¿M? El potenciómetro es esto que tengo acá, que es una resistencia variable que usted al mover el eje, ¿no?, se mueve. También tienen estos modelos que son una palanca, ¿m? Donde acá tienen, fíjense, acá hay un sensor, hay un potenciómetro y acá hay otro. Entonces al moverlo, ustedes pueden mover tienen dos movimientos combinados acá. ¿M? Son como dos potenciómetros en uno. Si yo lo quiero utilizar a esto es más fácil porque no lleva la resistencia. Solamente hay que conectar positivo a uno de los terminales, al extremo. En el otro extremo vamos a conectar GND. Voy a poner por acá. Ahí. Y la patita del medio es la que va a ir a la entrada de nuestro sensor analógico. Lo ponemos acá. Entonces, fíjense, cuando yo mueva el potenciómetro, se va a mover el eje del servo, que esa es la idea. Veamos si es así. Hacemos un poquito más para acá. Yo al mover esto, fíjense cómo va siguiendo, el servo va siguiendo el movimiento que estoy haciendo con el potenciómetro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, veamos el ejemplo. ¿Hasta acá van bien? Chicos, ¿se entiende? ¿Están ahí? Bien. Bueno, les quiero mostrar otro ejemplito que podemos hacer justamente con el potenciómetro y el servo, ¿sí? Profe, Sí, dígame. disculpe, yo me retiro porque tengo que entrar a trabajar. Dale, dale, tranquilo, no hay problema. Después, fíjate lo que queda de la clase y ya estamos terminando. Falta un ejemplo más que les quiero mostrar. Ya después le subo yo al campus de la grabación, ¿sí? Bien. Perdón, antes que me olvide, pongan por favor la asistencia en el chat. Así les saco los datos de ahí. Menos mal que me hicieron una cosa. Gracias. Bueno, veamos, chicos, este otro ejemplo. Cómo lo podemos aprovechar acá, haciéndolo en la vida real, ¿sí? Dejo de compartir un cachito y les quiero mostrar esto, ¿sí? Acá tenemos un brazo robótico. Fíjense que tengo un servo, dos servos, tres, ¿sí? Tenemos uno en cada extremo. E internamente acá hay otro que hace que el brazo se mueva para los costados, ¿sí? Esto está controlado por una caja donde hay 4 potenciómetros. Funciona igual como les estoy mostrando. Ya lo voy a hacer funcionar. Ahí voy a dar encendido. Y fíjense, yo al mover el potenciómetro estoy accionando cada uno de los servos, ¿sí? ¿Sí? Van siguiendo el movimiento del servo, ¿sí? Ahí. Esta es la pinza. ¿Sí? Entonces ya no lo estoy automatizando. También lo podría haber automatizado al brazo y dando diferentes movimientos en diferentes tiempos a cada servo, y lo podría hacer para que haga una acción determinada. Es decir, tomar una cosa de un objeto de un lado y llevarlo a otro lado. Eso sería automatización, ¿sí? Pero acá lo estamos controlando a través de el movimiento de la palanca. Entonces ahora les muestro, por suerte esto sí lo puedo simular en el simulador. Fíjense, tal cual como está acá. Obviamente la impresión va por aparte, pero también venden todas las piezas ya hechas para que ustedes armen el brazo. Por eso digo, si no tienen la impresora no es un impedimento, ¿sí? Pueden comprar las piecitas ya hechas y ustedes lo arman, y la conexión ya la van sabiendo desde ahora, ¿sí? Entonces, bueno, retiro acá un cachito esto
Y les muestro cómo se hace este proyecto en el simulador, ¿sí? Y después también se los voy a compartir, así lo travesen y lo hagan lo que ustedes quieran. Vuelvo a compartir. 2 segunditos. Bien. Yo ya lo tengo el ejemplo armadito. Ya lo, ¿sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Bueno, es el mismo ejemplo que les mostré recién con un potenciómetro y un servo, pero multiplicado por 4. Ya se carga, acá está, ¿ven? Bueno, tenemos por un lado los 4 servos, tenemos una batería que alimenta los 4 servos, tenemos nuestro regulador de tensión. Recuerden que la salida del regulador es el cable rojo que va hacia los servos. Tenemos que compartir todos los cablecitos rojos de todos los servos y todos los cablecitos marrones, en este caso, que es GND, se van a convertir en un cable negro que sale del regulador también, ¿sí? A su vez, necesitamos el cable de masa que hay que vincularlo o conectarlo también con alguno de los GND del Arduino. Tenemos los cables de señal de cada servo, lo pusimos en este caso en la pata 12, 11, 19. Y tenemos los 4 sensores, ¿sí? Salimos con 5 voltios, compartimos para todos la primer patita de todos los sensores o potenciómetros. GND también compartimos todas las patitas del extremo derecho de todos los sensores. Y la patita del medio de cada sensor va a ir a una respectiva entrada diferente de las entradas analógicas, ¿sí? Entonces, esa es la conexión. Veamos la programación, ¿sí? Recuerden que, como tenemos 4 sensores, tenemos que tener 4 variables, ¿sí? Entonces yo he creado 4 variables, le llamé POTE de potenciómetro, potenciómetro 2, 3 y 4. Y en este programa lo que hice fue ordenar los pasos, ¿sí? O repetir los pasos en forma ordenada. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es poner en 0 las variables, ¿sí? Entonces puse simultáneamente las 4 variables en 0. Fíjense que acá yo elijo cuál de las variables voy a utilizar. Entonces tengo pote 2, 3, 4. Ese es el primer paso, poner o forzar a 0 las variables. El siguiente paso sería leer cada una de las entradas. Acuérdense que las entradas son A0, A1, A2 y A3. Y una vez que las lea, las cambio, las deposito en la respectiva variable, ¿sí? En pote 2, 3 y 4. Y después me queda solamente mover el servo en función de lo que vale la variable, pero con la condición de que se acote primero o se le asigne a esa variable un rango entre 0 y 180 nada más, ¿sí? Porque recordemos que los sensores van a arrojar valores entre 0 y 1023. Entonces, para que el servo se mueva en la posición correcta, acotamos esos variables, ¿sí? Entonces, eso sería toda la programación. Voy a simular esto. Y en teoría, cada servo se debe mover independientemente cuando yo mueva estos potenciómetros que están acá. Vamos a ver. Bueno, siempre cuando uno inicializa o inicia, es como que toma, fíjense que los potenciómetros están en diferentes posiciones, por ende, si yo los pongo a todos en la misma posición, los servitos deberían estar todos en la misma posición, ¿sí? Entonces, fíjense, yo muevo uno, se mueve, cada uno se va a mover con su respectivo potenciómetro. Entonces, imaginen que uno es el potenciómetro de la pinza, ustedes mueven y se mueve la pinza, el otro será el que comanda el brazo para que se vaya para adelante, este capaz que hace girar todo el brazo de un lado para el otro, y así como ustedes lo quieren manejar. Entonces el proyecto acá ya lo tienen hecho, sería cuestión de que se animen a hacer la parte mecánica. Ya tienen la conexión, tienen la programación, yo ya ahora les voy a compartir después esto más tarde.
para que lo tengan a mano, ¿sí? Así que, bueno. Hasta acá llegamos, chicos, con la clase de hoy. Creo que han sido varias cosas. No sé si alguien me quiere consultar algo. No sé si alguien me puso acá algo en el chat. Bien, la asistencia. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Entretenida? ¿Interesante? A ver, Cecilia o Ezequiel, no sé quién está ahí. Néctor. Lautaro. El profe, todo claro. Todo bien. ¿Se animan a hacer algo así en algún momento? Parece que pueden comprar por ahí las piezas. O se animan a armar algo. Si les gusta la robótica, obviamente. Bueno, ya todos pusieron su presente, ¿verdad? Somos poquito hoy, el frío los ha acobardado a los chicos. Recién puedo entrar yo, profe, y puse en el chat. Buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a dejar de grabar entonces. Sí, ya vamos cerrando la clase.